El transbordador de transporte médico se deslizó hacia la atmósfera terrestre. Su elegante casco captaba la luz del sol matutino mientras descendía hacia el extenso complejo del Centro Médico de Especies Internas de Norteamérica. Apretado contra la mirilla, Sash Vaughan observaba con sus 4 ojos cómo los edificios humanos se agrandaban. Su par de ojos externos seguía la trayectoria de aproximación del transbordador, mientras que el interno se concentraba en el panel de datos que sostenía con manos temblorosas. El primer día, los nervios son normales, dijo la piloto, una mujer humana con la piel del color de la tierra fértil de su hogar. Incluso para nosotros, los humanos. Sash Vaughan asintió. Su cresta se agitó en un gesto que los humanos a menudo malinterpretaban como aprobación, pero que en realidad era una leve angustia. En su mundo natal, Liceria, convertirse en profesional médico requería 16 años de estudio. Ahora, en su último año, este programa de intercambio con la Tierra completaría su formación si sobrevivía. Los humanos son impredecibles, dijo, intentando evitar que el fluido de su saco vocal burbujeara demasiado. En Liceria, los pacientes siguen los protocolos médicos al pie de la letra. Entienden que sus cuerpos necesitan cuidados constantes. El piloto rió. Bueno, te espera una educación. Luego el transbordador aterrizó con un golpe suave. Sash Vaughan recogió sus pertenencias y salió a la gravedad de la Tierra, un poco más ligero de lo que estaba acostumbrado. El aire olía extraño, menos notas metálicas que la atmósfera liceria, más compuestos orgánicos que su traductor etiquetó como hierba cortada y escape de vehículos. Una mujer humana se acercó, su bata blanca ondeando en la brisa. Era alta para ser humana, con el cabello rizado recogido de su cara. Debe ser nuestra estudiante de intercambio liceria. Soy la doctora Samantha Green, jefa de xenobiología. Bienvenido a la Tierra. Sash Vaughan realizó el gesto formal de saludo de su gente, presionando sus manos superiores contra su pecho mientras extendía sus manos inferiores con las palmas hacia arriba. Estudiante de medicina Sash Vaughan, especialización de último año en medicina de emergencia entre especies. Estoy agradecido por esta oportunidad de aprendizaje. El doctor Green sonrió. Estamos felices de tenerte. Vamos a instalarte en las habitaciones de los residentes y luego te mostraré los alrededores. Caminaron por amplios pasillos llenos de humanos y extraterrestres moviéndose con un propósito. Sachorne notó que el personal médico humano no usaba los trajes biológicos protectores que eran estándar en Liceria. Tocaban a los pacientes solo con guantes delgados o a veces, con las manos desnudas. Parecía peligrosamente casual después de dejar caer sus pertenencias en una habitación pequeña pero cómoda diseñada para acomodar varias fisiologías. Alienígenas. Sash Borne siguió al Dr. Green al departamento de emergencias. Aquí es donde pasará la mayor parte de su rotación. Ella explicó que recibimos los casos más diversos aquí, tanto humanos como no humanos. El departamento de emergencias era un área grande y abierta con secciones con cortinas y varias habitaciones cerradas con paredes transparentes. El personal médico se movía eficientemente entre las estaciones, revisando pantallas y atendiendo los pacientes. Dr. Green. Una voz llamó desde el otro lado de la habitación. Ese accidente de construcción acaba de llegar. Pensé que su estudiante podría querer ver esto. Momento perfecto, dijo el Dr. Green guiando a Sash Vaughan hacia una de las habitaciones. Dentro, un hombre humano estaba sentado en una mesa de examen. Lo que hizo que Sash Vaughan se congelara en la puerta fue la varilla de metal, claramente material de construcción, que sobresalía del antebrazo derecho del hombre. La había penetrado completamente, visible en ambos lados. Lo más impactante de todo es que el humano estaba sonriendo. «Hola», dijo el humano herido asintiendo con la cabeza a Sash Vaughan. «Primera vez que veo un kebab humano. Este es Gary Boyd». El Dr. Green explicó. «Señor Boyd, este es Sash Vaughan, nuestro estudiante de intercambio médico de Liceria». Sash Vaughan se esforzó por encontrar las palabras. «Estás consciente y hablando». Gary rió e hizo una mueca. «Bueno, duele muchísimo, pero no se dio cuenta de lo importante. El doctor dice que está completamente limpio». Una enfermera entró con una bandeja de instrumentos y comenzó a limpiar alrededor de la herida. Sachborne notó algo extraño. «El sangrado ya se detuvo», dijo, acercándose para examinar la herida. «Sí», confirmó el Dr. Green. «Los cuerpos humanos comienzan a coagular inmediatamente después de una lesión. Es una de nuestras adaptaciones más útiles». Los ojos internos de Gary parpadearon rápidamente mientras procesaba esta información sobre la herida.
Tal lesión requeriría un reemplazo inmediato de sangre y estabilizadores de tejido. El paciente estaría en estado crítico. El doctor Green asintió. Diferentes caminos evolutivos. Los humanos evolucionaron en un planeta bastante peligroso con tecnología médica limitada durante la mayor parte de nuestra historia. La selección natural favoreció a aquellos que podían sobrevivir a las lesiones el tiempo suficiente para reproducirse. Señaló una pantalla que mostraba escaneos del brazo de Gary. Mire aquí, vea cómo el cuerpo ya ha creado una malla de fibrina alrededor del objeto extraño. Su sistema inmunológico se está movilizando para prevenir infecciones y el tejido circundante ya se está preparando para la reparación antes de cualquier tratamiento. Sash Vaughan preguntó asombrado. Antes de cualquier tratamiento, el Dr. Green confirmó que nuestro trabajo es principalmente apoyar y guiar lo que el cuerpo ya está haciendo. Retire el objeto extraño de forma segura. Limpie la herida. Ciérrela correctamente y evite infecciones. Pero gran parte de la curación real ocurre sin nuestra ayuda. Gary miró entre ellos. Así que soy una especie de maravilla médica para su estudiante, dijo el Dr. Green con una sonrisa. Los lisarianos tienen cuerpos altamente especializados con asombrosas habilidades cognitivas, pero carecen de muchos de los mecanismos de autorreparación que los humanos dan por sentado. El equipo preparó a Gary para procedimiento para retirar la varilla metálica. Sash Vaughan observó fascinado cómo le administraban anestesia local en lugar de inducir al paciente a un coma médico, lo cual habría sido el procedimiento habitual en su mundo durante todo el procedimiento. Gary permaneció despierto, haciendo bromas ocasionales que las enfermeras parecieron encontrar divertidas una vez retirada la varilla. Sash Vaughan esperaba ver un torrente de sangre y tejido dañado, pero la herida comenzó a coagularse casi de inmediato. Ahora la limpiaremos a fondo. Revisaremos si hay residuos y suturaremos tanto las heridas de entrada como de salida. El Dr. Green explicó que recibirá antibióticos y analgésicos, pero que su cuerpo hará la mayor parte del trabajo a partir de ahora. ¿Cuánto tiempo tardará en sanar por completo? Sash Bourne pidió unas semanas para que la piel y el músculo se reconstruyan. Un poco más de tiempo. Para recuperar la fuerza completa, dijo, pero que usará ese brazo para tareas básicas en cuestión de días. El penacho de Sash Bourne ondeó con incredulidad en la herida. Se necesitarían cámaras de regeneración tisular durante al menos 30 ciclos después de completar el procedimiento. Gary se incorporó, examinó su brazo vendado y asintió con satisfacción. Como nuevo enseguida, dijo. Con confianza. ¿Aún planeas terminar esa terraza este fin de semana? El Dr. Green frunció el ceño. Recomiendo tomarse las cosas con calma al menos una semana, señor Boyd. Gary se encogió de hombros. Ya veremos cómo se siente, Doc, mientras salían de la sala de tratamiento. Sash Vaughan volvió a mirar al humano que ahora se estaba poniendo la camisa con una mano y con facilidad practicada. ¿Es típico de los humanos?, le preguntó a la doctora. Green. Ella se rió de muchas maneras. Sí, la resistencia física es común a todos los humanos, aunque la obstinada negativa a descansar adecuadamente podría ser un poco más pronunciada en el caso de Gary. Zack tomó nota en su blog de datos. Su primer día en la Tierra y ya estaba cuestionando todo lo que le habían enseñado sobre sistemas biológicos y atención médica. Tengo mucho que aprender, dijo en voz baja. La doctora. Green le dio una palmadita suave en la parte superior del hombro. Por eso estás aquí y confía en mí. Para cuando termine tu rotación, nunca volverás a ver la medicina de la misma manera. Sash Bourne llegó temprano para su segunda semana de rotación. La primera semana había estado llena de un flujo constante de pacientes humanos con lesiones que habrían sido potencialmente mortales en Isaria, pero que se trataban de forma rutinaria en la Tierra. Ahora había sido asignado para seguir al Dr. Alan Martínez en la unidad de trauma. «Eres puntual», dijo el Dr. Martínez cuando encontró Sash Bourne esperando un buen rasgo en cualquier especie. El doctor era más bajo que el Dr. Green, con líneas alrededor de sus ojos que Sake había aprendido que indicaban años de experiencia en lugar de envejecimiento prematuro. Su bata blanca había visto mejores días con manchas descoloridas que ninguna cantidad de lavado podía eliminar por completo. Estoy ansioso por aprender más sobre la respuesta al trauma humano. Sash Bourne dijo. Ayer vi a una niña con un brazo roto. Lloró pero no entró en shock. El Dr. Martínez asintió. Los niños suelen ser más resistentes que los adultos. Sus cuerpos aún están creciendo, así que sanan más rápido. Eso me recuerda que deberíamos pasar por el laboratorio de investigación más tarde. Kimberly tiene un trabajo interesante que quizás quieras ver. Su conversación fue interrumpida por una alerta de emergencia.
El equipo de traumatología se apresuró a la zona de ambulancias, donde los paramédicos descargaban una camilla. Una ciclista de montaña de unos 30 años cayó aproximadamente 12 metros por una pendiente rocosa. Los paramédicos informaron múltiples fracturas en la pierna derecha, el brazo izquierdo y posiblemente las costillas. Estaba consciente en el lugar, pero perdió la conciencia durante el transporte. La piel de la paciente estaba pálida, con rasguños y suciedad marcando su rostro y piel expuesta. Su pierna derecha estaba claramente doblada en un ángulo anormal. La sangre se había filtrado a través de los vendajes temporales. Zona de traumatología 1, indicó el doctor Martínez mientras corrían junto a la camilla. Necesito escáneres corporales completos, análisis de sangre y 2 unidades en espera. Zach Vaughan la siguió, manteniéndose alejado, pero observando cada movimiento. El equipo de traumatología trabajó con deficiencias de práctica, cortando la ropa de la mujer, colocando monitores e instalándole vías intravenosas. El nombre de la paciente es Olivia Collins, anunció una enfermera leyendo una identificación encontrada en el bolsillo de la mujer. 4 años. El doctor Martínez observó las imágenes iniciales que aparecían en las pantallas. Fractura compleja del fémur derecho, fractura simple del cúbito izquierdo, 3 costillas fracturadas y una conmoción cerebral leve. Vamos a hablar con el traumatólogo. Pero primero, estabilicemos el fémur antes de que cause más daño. Sachs-Borne observó cómo limpiaban y trataban las heridas. Lo que le sorprendió fue cómo el cuerpo humano ya estaba respondiendo a las lesiones. El fémur roto, que había atravesado la piel, ya mostraba signos de coagulación y una pronta recuperación. Sus niveles de calcio. Zach Vaughan señaló uno de los resultados del laboratorio. Estaban elevados cerca de las fracturas. El doctor Martínez asintió con aprobación. Buen hallazgo. Ese es el cuerpo que ya está movilizando recursos para la reparación ósea. El esqueleto humano no es solo soporte estructural. Es tejido vivo que se reconstruye constantemente después de una lesión como esta. Ese proceso se acelera drásticamente mientras trabajaban. Olivia recuperó la conciencia gimiendo de dolor. Señorita Collins, está en el hospital. La doctora Martínez dijo con calma. Tuviste una fuerte caída mientras montabas en bicicleta. Te estamos cuidando. Intenta no moverte. Mi carrera, murmuró. El campeonato tendrá que esperar. La doctora Martínez añadió. Tienes varias fracturas que necesitan sanar. Zach Vaughan se sorprendió. Le preocupan las carreras, no la supervivencia. La doctora Martínez sonrió levemente. Los humanos a menudo se recuperan rápidamente, especialmente los atléticos. Se lesionan, se curan y vuelven a las actividades que los lastimaron en primer lugar, después de que Olivia fuera estabilizada y trasladada a cirugía por su fémur. La doctora Martínez condujo a Sachs-Borne al laboratorio de investigación. El laboratorio estaba muy iluminado con varias secciones divididas por paredes de vidrio. Humanos y extraterrestres con batas de laboratorio se movían entre estaciones de trabajo llenas de equipos desconocidos para Zach Vaughan. Kimberly tuvo un minuto. La doctora Martínez llamó a una mujer que examinaba algo bajo un microscopio. Levantó la vista y su rostro se iluminó de interés cuando vio a Sachs-Borne, la estudiante de intercambio liseriana. Esperaba conocerte. Esta es Kimberly Russell, una de nuestras investigadoras genéticas. La doctora Martínez explicó que ha estado estudiando los mecanismos de curación humanos en comparación con otras especies. Kimberly les hizo un gesto para que la siguieran a una estación con varias pantallas que mostraban imágenes celulares. He estado esperando que un lisario nos visite. Su especie tiene limitaciones de curación tan interesantes en comparación con los humanos, pero notablemente sistemas neurológicos avanzados. La cresta de la cabeza de Sachs-Borne revoloteó con leve vergüenza. Nuestros cuerpos requieren una intervención médica significativa. En mi mundo evolucionamos con tecnología médica avanzada. Desde una etapa temprana de nuestro desarrollo, la selección natural favoreció el desarrollo del cerebro sobre la resiliencia física. Exactamente, Kimberly parecía emocionada mientras los humanos evolucionaban en un planeta peligroso con tecnología médica limitada durante la mayor parte de nuestra historia. Mira esto, tocó una pantalla que mostraba una simulación que mostraba células respondiendo a una lesión simulada. Estas son células humanas versus células lisarianas expuestas al mismo trauma. Sake observó fascinado cómo las células humanas comenzaron a organizarse de inmediato, creando estructuras de coagulación e iniciando reparaciones.
Las células liserianas se deterioraron sin apoyo médico externo. Los humanos desarrollaron autonomía celular. Kimberly explicó: cada célula contiene esencialmente su propio manual de reparación y la capacidad de comunicarse con las células cercanas para coordinar la curación. La mayoría de los humanos pueden sobrevivir a un trauma significativo con mínima o incluso ninguna intervención médica, si es necesario. Le mostró más simulaciones y luego muestras de tejido real bajo microscopios avanzados. La piel humana contiene múltiples capas de defensa contra infecciones. Si las bacterias entran por una herida, el cuerpo desencadena inflamación, enviando células especializadas para combatir a los invasores, mientras que simultáneamente inician reparaciones. Nuestra sociedad nunca necesitó desarrollar tales mecanismos. Sake dijo: desarrollamos sistemas de reparación artificiales en las primeras etapas de nuestra evolución. Su discusión continuó durante la tarde con Kimberly mostrándole a Saturne prueba tras prueba demostrando la resiliencia humana. Al anochecer su cabeza estaba llena de nueva información que desafiaba todo lo que había aprendido sobre medicina. Cuando terminaron, el doctor Martínez invitó a Sash Vaughan a unirse a él en la cafetería. Debes tener hambre después de toda esa ciencia. En la cafetería encontraron una mesa en la esquina. El doctor Martínez había estado trabajando durante casi 36 horas seguidas, un hecho que preocupó a Sash Vaughan en la serie. Tal falta de sueño causaría serios problemas de salud. A mitad de una oración, mientras explicaba un procedimiento, el doctor Martínez de repente se quedó en silencio. Sus ojos permanecieron parcialmente abiertos, pero dejó de moverse. Sash Vaughan estaba a punto de pedir ayuda cuando Kimberly, que se había unido a ellos, le puso una mano en el brazo. «Espera», dijo en voz baja. «Mira durante exactamente 15 minutos». El doctor Martínez permaneció en este extraño estado y luego, tan repentinamente como había comenzado, parpadeó. Continuó su oración donde la había dejado y tomó su café como si nada hubiera sucedido. «¿Qué fue eso?», Zack preguntó asombrado. Kimberly sonrió. «Microsueño. Algunos humanos pueden entrenarse para dejar descansar partes de su cerebro mientras mantienen una conciencia mínima. Es otra adaptación de supervivencia. Cuando los humanos no pueden dormir bien, el cerebro se adapta a lo que puede». El doctor Martínez los miró. «¿No me fui otra vez?» «Exactamente 15 minutos». Kimberly dijo: «Bien. Eso debería mantenerme en marcha hasta que termine mi turno». Miró su reloj, que es en 6 horas. Sash Vaughan tomó notas en su blog de datos hasta altas horas de la noche. La capacidad humana de autorreparación. Su capacidad de funcionar en condiciones que matarían a un lisariano. Su notable independencia celular. Todo apuntaba a algo fundamental sobre la evolución humana que los textos médicos apenas habían mencionado. Los humanos no solo tenían tecnología médica, en muchos sentidos eran tecnología médica. Caminaban en cuerpos orgánicos autorreparadores que habían evolucionado para sobrevivir a casi cualquier cosa que su peligroso planeta pudiera lanzarles. 3 semanas después de su rotación, Sash Vaughan había establecido una rutina. Cada mañana revisaba los casos de los pacientes, seguía a los médicos en sus rondas y pasaba las tardes en varios departamentos. Su blog de datos estaba lleno de notas sobre la resiliencia humana y habilidades de autocuración que lo seguían asombrando. Esta mañana, sentado en la sala de personal, actualizaba su investigación cuando el edificio se sacudió ligeramente. Las luces parpadearon y, un momento después, las alarmas de emergencia sonaron por todo el hospital. Código azul. Todos los departamentos llegan. Víctimas masivas. Todo el personal disponible. Preséntese en las estaciones de emergencia. Esto no es un simulacro, anunció una voz tranquila por los altavoces. Sash Vaughan corrió hacia el pasillo, que ya se estaba llenando de personal médico que se movía con determinación en diferentes direcciones. Vio al doctor Green pasar apresuradamente. «¿Qué pasó?», gritó. Apenas redujo la velocidad. El transbordador diplomático se estrelló cerca del hospital. Múltiples víctimas, tanto humanas como no humanas. «Síganme a urgencias». El departamento de emergencias se transformó ante sus ojos. El personal se empujó los DS contra las paredes para crear un espacio abierto en el centro. Las bahías de trauma se despejaron y los carros médicos preparados aparecieron de los almacenes. Se desarrolló un ritmo constante de caos organizado a medida que todos conocían su papel. «Sash Vaughan, te necesito aquí», llamó el enfermero Peter Dalton, un humano alto de piel oscura que había ayudado a Sash Bourne a aprender los protocolos médicos de la Tierra. «Tenemos poco personal,
y sabes lo suficiente para ayudar con el triaje. Zach Borne sintió una punzada de pánico. Hoy sigo siendo estudiante. Eres un profesional médico, dijo Peter con firmeza, entregándole una tableta. Usa esto para registrar la información del paciente y la evaluación inicial. ¿Sabes lo suficiente sobre fisiología humana y no humana para identificar quien necesita atención inmediata? Antes de que Sash Vaughan pudiera protestar más, las puertas se abrieron de golpe. Los paramédicos entraron corriendo con los primeros pacientes del accidente. Algunos caminaron con ayuda, otros estaban en camillas. Humanos con heridas leves ayudaron a los extraterrestres que estaban en peor estado. Empieza aquí. Peter indicó, señalando a una mujer humana con un corte en la frente. Ábrete paso entre los heridos que caminan mientras nos ocupamos de los casos críticos. Las siguientes 2 horas transcurrieron en un borrón mientras Sash Vaughan examinaba a los pacientes, registraba su información y los dirigía. En las áreas de tratamiento adecuadas, se encontró notando automáticamente las diferencias entre las respuestas humanas y alienígenas a lesiones similares. Los humanos, incluso con heridas graves, a menudo permanecían tranquilos y coherentes. Los pacientes alienígenas, en particular aquellos de especies con capacidades limitadas de autorreparación como la suya, necesitaban intervención médica inmediata. De repente, las luces apagaron por completo. La iluminación de emergencia se encendió segundos después, pero era tenue en comparación con el brillo normal. El equipo médico emitió pitidos de advertencia a cambiar a energía de batería. Un corte de energía en este sector anunció. Los generadores están en línea, pero solo los sistemas críticos limitados. Zach Vaughan se congeló. El pánico le invadía el pecho. En Nigeria, un corte de energía en un centro médico significaba la muerte para los pacientes con soporte vital. Sus cuerpos simplemente no podían mantenerse sin asistencia tecnológica. No se preocupen, dijo Peter, notando su angustia. Ese pacientes humanos estarán bien durante horas si es necesario. Debemos enfocarnos en los pacientes no humanos que requieren apoyo continuo. Como para enfatizar este punto, un paciente humano con una pierna rota gritó desde cerca. Oigan, concéntrense en los demás. Estaré bien sentado aquí todo el tiempo que sea necesario. El equipo médico se reorganizó rápidamente trasladando los pacientes no humanos a áreas con suministro de energía garantizado. Los pacientes humanos se agruparon donde podían ser monitoreados con un equipo mínimo. Fue entonces cuando Sash Vaughan notó un hombre humano sentado tranquilamente en una esquina. Su uniforme lo marcaba como personal de seguridad de la misión diplomática. Lo que llamó la atención de Sash Vaughan fue la piel del hombre. Grandes porciones estaban rojas, ampolladas y descamadas. Estas eran quemaduras graves, pero el hombre no gritaba de dolor ni mostraba signos de shock. Sash Vaughan se le acercó. Señor, tiene quemaduras graves, porque no está en una lista de prioridades. El hombre levantó la vista de su placa, donde se leía Daniel Wright, jefe de seguridad. Otros necesitan ayuda más que yo. Dijo simplemente, he tenido peores. Zach Vaughan lo escaneó con un dispositivo médico portátil. Tiene quemaduras secundarias en más del 40% de su cuerpo. En mi mundo, tales lesiones serían fatales en minutos sin tratamiento. Daniel se encogió de hombros e hizo una mueca ante movimiento. El cuerpo sabe qué hacer. La mente simplemente tiene que dejarlo. ¿Puedo examinarlo?, preguntó Zach Vaughan fascinado. A pesar de la situación de emergencia, Daniel asintió. Zach Vaughan revisó cuidadosamente las áreas quemadas. Para su asombro, pudo ver que el cuerpo de Daniel ya había comenzado el proceso de curación. Las quemaduras eran graves, pero su piel ya estaba formando barreras protectoras contra las infecciones. Sus signos vitales estaban notablemente estables. ¿Cómo maneja el dolor?, preguntó Zach Vaughan. Concéntrese, respondió Daniel. Una vieja técnica militar. Reconoce que el dolor existe, pero no deje que lo controle. Antes de que Zach Vaughan pudiera hacer más preguntas, Peter lo llamó para que ayudara con otro paciente. Durante la crisis, se encontró regresando. Fue a revisar a Daniel, documentando la condición del humano y su rápida recuperación inicial. Con el paso de las horas, la energía se restableció gradualmente en el hospital. El flujo inicial de casos de emergencia disminuyó a un nivel manejable. Equipos médicos de otros hospitales llegaron para ayudar, trayendo suministros y equipo adicionales. Sash Vaughan fue asignado para asistir al Dr. Martínez en el tratamiento de un grupo de diplomáticos arcturianos. Sus cuerpos cristalinos se fracturaron en el accidente, una condición potencialmente mortal para su especie.
Necesitamos estabilizar sus matrices centrales. El doctor Martínez explicó, pero nuestros métodos estándar no funcionarán con la suficiente rapidez, para sorpresa de Sachorne. El doctor Martínez llamó a Daniel Wright, quien ahora estaba sentado y hablando con otros pacientes a pesar de sus quemaduras. Señor Wright, necesitamos su ayuda. El doctor Martínez dijo, su elevado recuento de glóbulos blancos y factores de curación podrían ayudar a salvar a estos arcturianos. ¿Consiente una donación de sangre? Daniel no dudó. Lo que necesite, doctor, le explicó la doctora Martínez a Sash Vaughan mientras preparaban el procedimiento. La sangre humana contiene compuestos que pueden estabilizar temporalmente las estructuras cristalinas arcturianas. Es como un andamiaje biológico que les da tiempo a sus cuerpos para realinearlos de forma natural. Sash Vaughan observó con asombro cómo procesaban la sangre de Daniel y aplicaban el suero resultante a las zonas fracturadas de los diplomáticos arcturianos. En cuestión de minutos, las estructuras cristalinas comenzaron a estabilizarse. La sangre humana proporciona una matriz. La doctora Martínez dijo que sus cuerpos son los que realmente sanan, pero necesitan ese apoyo inicial, como un yeso para un hueso roto. Al anochecer, la crisis había pasado en gran medida. La mayoría de los pacientes estaban estables con planes para el tratamiento continuo. Sash Borne se encontró sentado en la sala de descanso del personal, exhausto pero eufórico por lo que había presenciado. La doctora Green lo encontró allí y se sentó pesadamente en la silla de enfrente. ¿Lo hiciste bien hoy?, preguntó. ¿Cómo estás procesando todo? El penacho de Sash Borne ondeaba de emoción a pesar de su fatiga. Nunca había visto nada igual. Los pacientes humanos, incluso con lesiones graves, se mantuvieron estables sin apoyo médico constante. Sus cuerpos simplemente. Así es como sobrevivimos como especie. El doctor Green dijo, mucho antes de que tuviéramos medicina moderna, los humanos soportaban dificultades increíbles. Quienes no sobrevivían a las lesiones sin atención médica inmediata no transmitían sus genes. Sash Borne miró su blog de datos donde había estado tomando notas. Daniel Wright, el oficial de seguridad con las quemaduras, lo explicó bien. Dijo, el cuerpo sabe qué hacer, la mente solo tiene que dejarlo. El doctor Green sonrió. Ese es un buen resumen de la filosofía médica humana. Nuestro trabajo como médicos no es forzar la curación, sino apoyar lo que el cuerpo sabe hacer. Sake sabía que sus informes a la Academia Médica en Licia desafiarían las suposiciones fundamentales sobre la medicina en toda la galaxia. Había venido a la Tierra esperando aprender sobre técnicas médicas humanas avanzadas. En cambio, estaba aprendiendo que a veces la mejor medicina era simplemente dejar que el cuerpo se curara a sí mismo. La noticia de la investigación de Sash Vaughan se extendió rápidamente al entrar en su última semana en la Tierra. Recibió una invitación para presentar sus hallazgos a la Academia Médica Interestelar. La presentación se transmitiría a profesionales médicos de todo el espacio conocido, incluyendo sus instructores en Liceria. Es un gran honor. Dr. Green le dijo mientras preparaban los materiales de presentación, y bien merecido sus observaciones, podrían cambiar cómo se practica la medicina para muchas especies. Sash Vaughan sintió orgullo y nerviosismo mientras organizaba su investigación. Lo que había comenzado como un simple programa de intercambio se había convertido en algo mucho más significativo. Hay un caso más que me gustaría incluir. Le dijo al Dr. Green algo que demuestra aplicaciones prácticas de lo que he aprendido. El Dr. Green consideró esto. La misión diplomática que estuvo involucrada en el accidente del transbordador ha solicitado nuestra ayuda con un caso médico grave. Uno de sus diplomáticos arcturianos no está respondiendo bien a los tratamientos tradicionales. Tal vez podríamos intentar una aplicación experimental, enfoque basado en su investigación. El diplomático arcturiano llamado Crialis, según la traducción de la Tierra, había sufrido una fractura severa en toda la estructura de su cuerpo cristalino. La medicina tradicional arcturiana implicaba campos de energía cuidadosamente ajustados para alentar la realineación de los patrones cristalinos, pero después de 2 semanas, Cristalis mostró poca mejoría y se desvanecía rápidamente. Los arcturianos normalmente tienen habilidades regenerativas notables para las formas de vida cristalinas. El doctor Martínez explicó que mientras examinaban al paciente, el trauma fue demasiado severo. Su matriz central se está desestabilizando a pesar de nuestros mejores esfuerzos. Sash Vaughan estudió las lecturas. He estado revisando cómo los principios de curación humana podrían aplicarse a otras especies.
¿Qué pasaría si creáramos un andamiaje biológico para apoyar el recrecimiento de sus cristales? Probamos un tratamiento estándar con suero sanguíneo humano durante la emergencia. El doctor Martínez le recordó que ayudó temporalmente, pero no fue suficiente para la curación a largo plazo. ¿Qué tal el uso de células madre humanas? Sake sugirió que tienen una adaptabilidad notable y podrían formar potencialmente una matriz viva que apoyaría la regeneración de los cristales mientras absorben gradualmente a medida que progresa la curación. El equipo médico pasó horas discutiendo la propuesta, revisando los posibles riesgos y beneficios. Finalmente, acordaron probar el procedimiento experimental con el consentimiento del diplomático. Necesitamos un donante adecuado. El doctor Green dijo, alguien con un alto recuento de células madre y factores de curación excepcionales. Conozco a la persona indicada. Zach Borne respondió. Frank Miller era un bombero que recientemente había sido tratado por inhalación de humo después de rescatar a 3 niños de un edificio en llamas. Durante su examen, los médicos habían notado su recuperación excepcionalmente rápida y la actividad inusual de sus células madre. ¿Quieres que mis células madre ayuden a un diplomático extraterrestre? Frank preguntó cuando le explicaron el procedimiento. ¿Dolerá? El proceso de extracción es mínimamente invasivo. El doctor Green aseguró que es similar a donar sangre, pero lleva un poco más de tiempo. Frank asintió y luego cuente conmigo. Siempre quiso contribuir a la diplomacia interestelar. El procedimiento se llevó a cabo al día siguiente. Las células madre de Frank fueron cuidadosamente extraídas, procesadas y luego inyectadas en la matriz cristalina dañada del diplomático arcturiano. Todos observaban ansiosamente signos de rechazo o mayor deterioro. Mire, dijo Zach Borne después de varias horas señalando el equipo de monitoreo, las células humanas están creando una red alrededor de los sectores cristalinos dañados. La doctora Green asintió con la cabeza y el cristal está usando esa red como guía para reconstruir su estructura natural. Durante las próximas 48 horas, observaron cómo el cuerpo de Criales comenzó a estabilizar las células madre humanas, formó puentes temporales entre las secciones dañadas del cristal, permitiendo que el proceso natural de curación de Arteran funcione de manera efectiva a medida que cada sección sanaba. Las células humanas se absorbieron gradualmente, dejando atrás una estructura cristalina saludable. Es como el andamio utilizado en la construcción de edificios. Sachvon explicó al equipo médico que se había reunido para observar el soporte temporal que permite que la estructura se vuelva autosuficiente al tercer día. Cristalis había recuperado la conciencia y pudo comunicarse. El cuerpo diplomático de Arterian envió mensajes formales de gratitud y solicitó información detallada sobre el procedimiento el día antes de su presentación programada. Zach Borne hizo las rondas finales para visitar a los pacientes que le habían enseñado tanto sobre la resiliencia humana. Olivia Collins ahora caminaba con muletas. Su recuperación va mucho antes de lo previsto. Los médicos dicen que podría volver a los senderos fáciles el próximo mes. Se lo dijo alegremente. Daniel Wright había sido dado de alta y había regresado a tareas limitadas. Sus quemaduras sanan bien con cicatrices mínimas. Es solo parte del trabajo, dijo cuando Zach Vaughan comentó sobre su notable recuperación. Frank Miller se había recuperado completamente del procedimiento de donación de células madre y había regresado al trabajo. Me alegro de haber podido ayudar, dijo simplemente. Es lo que los humanos hacen que Linda Hayes le mostrara su brazo donde había estado la laceración de la investigación. Apenas había una marca visible. Mantente en contacto, dijo. Quiero saber cómo tu investigación cambia las cosas. Cae en tu mundo. Finalmente visitó a Crialis, quien ahora estaba sentada y se comunicaba con normalidad. El cuerpo cristalino del Arcturión brillaba con una salud renovada. Solo tenues líneas de fractura marcaban el lugar del daño grave. Tu comprensión de la biología humana me salvó la vida. Cristalis dijo, su voz era un timbre melódico. Mi gente no olvidará esto. A la mañana siguiente, Zach Vaughan se paró frente al proyector hueco que transmitiría su presentación a través de la galaxia. El doctor Green le hizo un gesto alentador al establecerse la conexión. Miembros honorables de la Academia Médica Interestelar, Zach Borne comenzó. Vine a la Tierra para estudiar cómo los humanos tratan sus afecciones médicas. En cambio, descubrí por qué los humanos a menudo no necesitan médicos. Presentó su investigación metódicamente, mostrando muestras comparativas de tejido, tasas de curación y estadísticas de recuperación. Explicó el singular camino evolutivo que había otorgado a los humanos sus notables capacidades de autocuración y cómo las prácticas médicas humanas se habían desarrollado para apoyar, en lugar de reemplazar, los procesos naturales.
Las implicaciones se extienden más allá de la atención médica humana. Explicó, como demostramos con el caso del diplomático arteriano, que comprender los mecanismos de curación humanos puede revolucionar los tratamientos para muchas especies. Las preguntas de los miembros de la academia llegaron rápidamente. Algunos se mostraron escépticos, otros entusiasmados. Por las posibilidades, el Consejo Médico de Liceria parecía particularmente interesado en cómo estos principios podrían adaptarse a su propia gente. Al finalizar la presentación, el Dr. Green le entregó un cristal de datos que contenía copias de toda su investigación. «¿Qué harás cuando regreses a Liceria?», preguntó. «Continúa con este trabajo», respondió Sake sin dudar. «Hay una niña en mi ciudad natal con una condición que nuestra medicina no puede tratar. Creo que estos principios podrían ayudar a la niña de Liceria». El nombre de la niña era Vex. Su trastorno del crecimiento de cristales había desconcertado a los médicos de Liceria durante años. Basándose en su investigación sobre la Tierra, Sash Vaughan creía que una versión modificada del tratamiento con células madre humanas podría ayudar a estabilizar su condición. Mientras Sash Vaughan empacaba sus pertenencias en su último día, reflexionó sobre cuánto había cambiado en solo 5 semanas. Había llegado esperando aprender enfoques tecnológicos avanzados para la medicina. En cambio, había descubierto que a veces la tecnología médica más avanzada no era tecnología en absoluto, sino los sistemas naturales que habían evolucionado dentro de los seres vivos. «¿Listo para volver a casa?», el Dr. Green preguntó si lo encontraríamos en la bahía del transbordador. «Sí», respondió Sash Vaughan, «pero regresaré. Aún hay mucho que aprender de los humanos». El Dr. Green sonrió y quizás también algo que aprender de los licios. La mejor medicina proviene de comprender todas las perspectivas. Mientras el transbordador despegaba, Sash Vaughan observó cómo la Tierra se alejaba por la ventana de observación. Había venido como estudiante de medicina y regresaría como pionero de un nuevo enfoque de sanación en toda la galaxia. En su tableta de datos había notas para un libro que planeaba escribir. El factor humano, enfoques revolucionarios de la medicina galáctica. La lección más importante que comprendió no se trataba de técnicas o tratamientos específicos, sino de respetar la sabiduría natural de los cuerpos que habían evolucionado durante millones de años para sobrevivir. A veces, la mejor medicina no era tratar al paciente en absoluto, sino crear las condiciones para que el paciente pudiera curarse a sí mismo. El accidente del transbordador y el apagón habían cambiado algo en Sash Vaughan. Al entrar en su 4ª semana en el hospital, su enfoque cambió de simplemente observar la curación humana a estudiarla activamente. Tras varios días de planificación, se acercó al Dr. Green con una propuesta. «Me gustaría realizar un pequeño proyecto de investigación», dijo, mostrándole su tableta de datos. «Un estudio comparativo de la curación humana versus otras especies». El Dr. Green revisó su propuesta con interés. «Esto está bien pensado. Sachborne desea documentar las diferencias fisiológicas en tiempo real». «Sí, con las aprobaciones éticas adecuadas de participantes voluntarios», agregó rápidamente. «Creo que dicha investigación podría beneficiar a todas las especies en cuestión de días». Se otorgaron las aprobaciones necesarias. El Dr. Green ayudó a Sash Vaughan a establecer una pequeña área de investigación. En una sección del laboratorio de Kimberly, publicaron anuncios buscando voluntarios y Sash Vaughan se sorprendió de la cantidad de personas dispuestas a participar. Su primera voluntaria fue Linda Ayes, enfermera de la sala de pediatría. Se sentó tranquilamente mientras Sashborn explicaba el procedimiento. «Crearemos una pequeña laceración controlada». Él explicó y luego documentó el proceso de curación utilizando diversas técnicas de imagen. «Compararé la respuesta de su tejido con muestras de voluntarios licerianos y arcturianos». Linda asintió. «Parece sencillo». «¿Qué tan pequeño es pequeño?». 1 centímetro de largo, menos de medio centímetro de profundidad. Sash Vaughan le aseguró que el Dr. Green realizará el procedimiento para garantizar que sea seguro. Después de la esterilización y anestesia local adecuadas, el Dr. Green realizó el pequeño corte en el antebrazo de Linda. Sash Vaughan inmediatamente comenzó a registrar datos, capturando imágenes de la herida cada pocos segundos. «La primera respuesta es casi instantánea», señaló mientras observaba a través de un dispositivo de aumento. «Los vasos sanguíneos se contraen para reducir el sangrado. Las plaquetas ya se están moviendo hacia el sitio». El Dr. Green asintió. «El proceso de coagulación comienza segundos después de la lesión». Tomaron muestras de tejidos similares de otros 2 voluntarios.
un científico licio de visita en la Tierra y un diplomático arcteriano que aún se recupera del accidente del transbordador en condiciones de laboratorio idénticas. Las diferencias eran sorprendentes. El tejido licio requería un apoyo constante de nanitos médicos para evitar la descomposición celular. La estructura cristalina arcturiana necesitaba frecuencias de luz específicas para mantener la integridad, pero el tejido humano, la muestra de Linda continuó funcionando con un apoyo mínimo. Mantiene la homeostasis de forma independiente. Kimberly notó que unirse a ellos para observar esa diferencia clave. Las células humanas están programadas para la supervivencia autónoma. Durante los próximos 3 días, Sash Bourne documentó el proceso de curación. Linda regresó cada día para escaneos. Al tercer día, la pequeña herida ya estaba en camino de sanar con piel nueva formándose sobre el corte. Lo más interesante que dijo Sash Vaughan durante el escaneo final es cómo su cuerpo prioriza los recursos. La actividad celular alrededor de la herida muestra un aumento de metabolismo, la síntesis de proteínas y la respuesta inmune, todo sin afectar su salud general. Linda sonrió. Nuestros cuerpos son bastante buenos en la multitarea. Lo que sorprendió aún más a Sash Vaughan fue lo que sucedió cuando le pidió a Linda que intentara algo inusual. Hay una vieja práctica humana llamada visualización. Él explicó. ¿Puede intentar enfocar sus pensamientos en sanar la herida más rápido? Linda parecía divertido, pero estuvo de acuerdo durante 10 minutos cada día. Visualizó sus células reparando la herida imaginando piel nueva y saludable creciendo para asombro de Sash Bourne. Los datos mostraron un aumento medible en la tasa de curación durante y después de estas sesiones. La conexión entre la conciencia humana y los procesos fisiológicos es notable, le dijo al Dr. Green después de revisar los resultados. Los disarianos no pueden influir en nuestra curación solo a través del pensamiento. El Dr. Green no estaba tan sorprendido. Los humanos han sabido sobre la conexión mente-cuerpo durante miles de años. Aunque nuestra medicina moderna a veces lo olvida, muchas de nuestras antiguas prácticas curativas se centraron en apoyar esa conexión en lugar de evitarla con tecnología. Este comentario llevó a Sash Vaughan al archivo de historia médica del hospital, donde pasó horas estudiando cómo había evolucionado la medicina humana. Lo que más le fascinó fue lo diferente que era del desarrollo médico liseriano en su mundo. La medicina siempre se había centrado en la intervención tecnológica, creando sistemas artificiales para compensar las limitaciones del cuerpo. Pero la medicina humana había comenzado trabajando junto con los procesos naturales del cuerpo, solo que gradualmente agregó tecnología para mejorar lo que el cuerpo ya hacía bien. Sobrevivieron y prosperaron durante miles de años con tecnología médica mínima, le dijo al Dr. Martínez durante el almuerzo. Licia, habríamos perecido sin los sistemas de apoyo médico. El Dr. Martínez asintió. Algunos de nuestros tratamientos modernos más efectivos todavía funcionan a mejorar las respuestas naturales del cuerpo en lugar de reemplazarlas. Tome vacunas, no combaten las enfermedades directamente, enseñan esa tarde. Sash Vaughan visitó a pacientes del accidente del transbordador que aún se recuperaban. Encontró a Daniel Wright, el oficial de seguridad, con quemaduras graves, sentado en la cama leyendo un panel de datos. Las quemaduras aún eran visibles, pero ya mostraban una curación significativa. Su tasa de recuperación es impresionante. Sash Bourne dijo después de examinar las quemaduras en curación, especialmente sin tecnología de regeneración de la piel. Daniel se encogió de hombros. Los médicos dicen que debería estar fuera de aquí en una semana y luego unas semanas de descanso en casa antes de regresar al servicio en mi mundo. Tales lesiones requerirían meses de tratamiento en instalaciones especializadas. Daniel parecía pensativo. Sabes, mi abuela era curandera en su comunidad. Solía decir que la mitad de la curación es darle al cuerpo lo que necesita y luego salir de su camino. Esta simple declaración resonó en la mente de Sake mientras continuaba su investigación. Comenzó a revisar los archivos de casos de pacientes humanos que se habían recuperado de afecciones que serían fatales para su especie, pérdida masiva de sangre, infecciones graves, lesiones traumáticas e incluso pérdida parcial de órganos. En el laboratorio, organizó experimentos adicionales con la ayuda de Kimberly. Expuso muestras de tejido a varios factores estresantes: calor, frío, radiación, las toxinas. Mientras que los tejidos de otras especies se descomponían rápidamente, las células humanas se adaptaban. A veces incluso se volvían más fuertes en respuesta al estrés. Se llama hormesis. Kimberly explicó que la exposición a un estrés leve puede desencadenar respuestas protectoras que hacen que el organismo sea más resistente. Al final de la semana,
Sachorne había recopilado suficientes datos para comenzar a escribir su artículo de investigación. Los hallazgos fueron claros. Las prácticas médicas humanas eran fundamentalmente diferentes a las de la galaxia. En lugar de forzar la curación por medios externos, la medicina humana apoyaba y aceleraba principalmente los procesos naturales que ya ocurrían en el cuerpo. En su blog de datos, escribió el título Sistemas autorreparadores, cómo la fisiología humana desafía los paradigmas médicos galácticos. Mostró su borrador al Dr. Green, quien lo leyó con interés. «Has capturado algo importante aquí». Dijo algo que a menudo damos por sentado porque es fundamental para nuestra existencia. La tecnología médica más avanzada de la galaxia. Sachorne dijo que podría ser el propio cuerpo humano. El Dr. Green sonrió. Simplemente no se lo digan a los fabricantes de equipos médicos. Ganan mucho dinero vendiéndonos herramientas que a menudo no necesitamos estrictamente. Esa noche, Sash Vaughan visitó a Olivia Collins, la ciclista de montaña que había sido su primer caso de trauma importante. Para su sorpresa, ella estaba sentada en una silla de ruedas, con las piernas aún enyesadas, pero su espíritu claramente intacto. «Los médicos dicen que puedo empezar fisioterapia la semana que viene», le dijo emocionada. «Si todo va bien, podría volver a montar en bicicleta para la próxima temporada». «Tu optimismo es otro rasgo que he notado en los humanos», observó Sash Vaughan. «Parece contribuir a tu curación». Olivia asintió. «Es difícil mejorar si no crees que lo harás, ¿verdad?» Otra pieza del rompecabezas encajó para Sachorne. La conexión mente-cuerpo no era solo una curiosidad biológica, sino un componente central de la resiliencia humana, quizás incluso la clave de su notable capacidad de supervivencia.